del capítulo de sonido. Entonces, ¿qué es el sonido? Bueno, nosotros vimos ya lo que eran las ondas mecánicas, y las ondas mecánicas era cualquier energía que se iba a transferir en un medio. Entonces, podía ser que la energía se estuviera transfiriendo en el sólido, en un líquido o en un gas. Entonces, esa transferencia se iba a expresar de alguna manera, o sea, lo íbamos a ver a simple vista. Cuando se transfiere la energía en el líquido, lo que vemos son olas, o vemos esa forma que se da en el agua, ¿verdad? O en el mar, ¿verdad? Las olas. Eso es una transferencia de energía. Si se transfiere en el sólido, entonces, dependiendo, puede ser un terremoto, otro ejemplo, como un temblor, un golpe en una pared, ¿verdad? Que se siente la vibración. Y otra onda mecánica, ¿verdad? Si se transfería en el gas, como en el aire, podríamos hablar del sonido, que era un ejemplo, ¿verdad? Que el sonido es una onda que se transfiriendo. ¿Y por qué lo escuchamos? Bueno, eso se los trato de explicar en ese video de teoría, y realmente es porque cuando nosotros hablamos, lo que hacemos es una fluctuaciones de presión, o sea, cambiamos la presión que hay en el aire. Las partículas del aire empiezan a vibrar, y cada partícula hace que la que está a la par vibre y la otra vibre, y cuando lleguen a nuestro oído, esa vibración la detecta el oído como si fuera un sonido. El cerebro lo transforma a un sonido. Entonces, ¿qué es el sonido? Es una onda, nada más. Un poco de energía vibrando partículas y moléculas que están en el aire. Entonces, por eso dicen que si vamos afuera del espacio exterior y hablamos, no se va a escuchar. Realmente es porque, como hay poca densidad de partículas, no significa que en el espacio no hayan partículas, sí las hay, pero muy pocas. Entonces, no hay partículas que vibren, y por eso no nos vamos a escuchar. Si nos vamos a otro planeta, como Marte, la Luna, el sonido fuerte o bajo va a depender de cuántas partículas hay ahí, ¿verdad? Que son las que van a vibrar y nuestro oído va a detectar como sonido. Entonces, viendo eso, el sonido como una onda longitudinal, lo primero que en resolución de problemas el libro trata es esto que está acá, que son ondas sonoras. Entonces, como es una fluctuación de presión, recuerden que presión es una acumulación de fuerzas en un punto. Entonces, como el sonido está haciendo que las partículas estén acumuladas en un punto y descomprimidas en otro, entonces vamos a hablar de una presión que se conoce con esta ecuacióncita, ¿verdad? Y lo van a veces preguntar los problemas, ¿verdad? Que depende de una constante B, que eso va a depender del material, una constante K y una amplitud. Ahorita hacemos un problema. Esa K, como es una onda el sonido, eso va a representar el número de onda. Acordemos que el número de onda es una ecuación que decía que era 2pi entre lambda, y lambda era que la longitud de la onda, ¿verdad? Entonces, también podemos conocer la velocidad del sonido, ¿verdad? Para el caso de un fluido, que sería esta ecuación. Entonces, vean, tienen que identificar que son tres ecuaciones distintas, porque el sonido viaja diferente en cada material. Entonces, un ejemplo, vea que la de fluido depende de una constante B. La del gas ideal, depende de la constante ideal de los gases, de la temperatura que tenga el gas, y de este simbolito de acá, que iba a depender de si era un gas ideal o no, que se llama razón de las capacidades caloríficas. Lo vamos a trabajar más en física 3. Y va a depender, cuando es sólido, de un módulo que se llama el módulo de Young, que también eso lo vamos a trabajar bastante en física 3. Entonces, acá es importante que sepan que, si un ejemplo, el sonido viaja en el aire, va a viajar más lento que si viaja en el agua, y va a viajar más lento en el agua que si viaja en el sólido. Eh, Hay una imagen que está en el libro que más o menos habla de los indígenas de Estados Unidos, que ellos, para poder escuchar si venía una manada de bisontes, que es una especie de familia ahí de los toros, cuando iban corriendo por África, oiga, yo ya estoy en África, cuando iban corriendo por las planicies, lo que hacían esos indígenas era poner la oreja en el suelo. Entonces ponía la oreja en el suelo porque llegaba más rápido el sonido por el sólido. Entonces podían escuchar que venían estos animales corriendo, que si los ponían en el aire. Entonces es un ejemplo de cómo el sonido viaja más rápido por un sólido. Igual, si ustedes inflan una bomba con agua y se la ponen en la oreja y le dan un golpe, van a sentir como que el sonido llega más rápido a su oído que si tronaran los dedos a la par de su oreja.
Entonces, vean que eso lo determinan con estas ecuaciones de acá. Entonces vamos a hacer este ejemplo para ver cómo podemos usar esas ecuaciones. Entonces, este ejemplo, la foto que les pongo es de un libro viejo, pero traten de leer y así comparan para ver cuál número es en los libros más nuevos. Entonces, este problema lo que dice es lo siguiente. Dice que un ejemplo anterior había mostrado que las ondas sonoras en el aire tenían una cierta frecuencia. Entonces, la frecuencia, ¿verdad? Es como está en Hertz, es la que nosotros ya habíamos visto antes, F, y era 1000 Hz, ¿verdad? La amplitud de desplazamiento es lo que viene como un término nuevo y vamos a representarla como A. Es la amplitud, no sé si se acuerdan que en el movimiento oscilatorio el objeto que estaba oscilando de un lado para otro lado iba a llegar siempre a una amplitud en el eje. O sea que si era un péndulo iba a llegar a una cierta altura y no iba a pasar de esa altura. Iba hacia el otro extremo y iba a llegar a una altura de igual altura y así sucesivamente. No iba a sobrepasar esa amplitud. Acá es similar porque como es una partícula que está vibrando, no la vemos, pero está vibrando en el aire, va a tener una amplitud. Y a esa amplitud le vamos a llamar amplitud de presión. Y aquí dicen que es 1,2 por 10 a la menos 8 metros. Perdón, amplitud de desplazamiento. Esta. Ahora dice que se produce una amplitud de presión. Entonces, ¿qué es entonces amplitud de presión? Bueno, la amplitud de presión es lo que vamos a conocer como presión máxima. Es el valor de presión máxima que va a tener la partícula cuando está vibrando en el aire, ¿verdad? Porque el sonido es eso, vibración de partículas en el aire. Y el problema me dice que es de 3,0 por 10 a la menos 2 pascales. Entonces, identificadas las variables, vamos a ver qué es lo que pregunta. Vea que pregunta qué longitud de onda tiene esas ondas. ¿Qué era la longitud de onda? El lambda, la letra griega, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos eso? Bueno, muy sencillo, vemos las ecuaciones. Entonces, ¿cuál ecuación de ahí tenía longitud de onda? Alguien que me diga ahí, ¿cuál me puede servir de estas para poder determinar la longitud de onda? La primera, profe, ¿o no? Perfecto, la primera, sí, correcto. Voy a cambiar aquí el color de lápiz. Entonces, la primera, lo que me dice es que la presión máxima es igual a un valor B por una constante A por una amplitud. Y habíamos dicho que esa constante K es 2pi entre lambda. Entonces, de ahí yo puedo encontrar la lambda que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la longitud de onda? Bueno, y la longitud de onda es esto, despejar esa lambda. Sería 2b pi por amplitud entre p máximo. Y listo, eso es todo, ¿verdad? Despejamos esa ecuación y ahora identificar qué valores son los que van. Bueno, ya identificamos la amplitud y identificamos la presión máxima. Lo que me hace falta es saber qué es B. Profe, ¿Verdad? no le entendí ahí ese paso que hizo, digamos, ahí Ok. cuando puso, ¿cómo se llama? Amplitud Ah, máxima, puso, digamos, la ecuación y después de la ecuación ahí, ¿qué fue ese paso? Propiamente ahí fue ok. donde me perdí. K. Recuerde que K Ujú, es 2pi entre lambda. ujú. Yo lo que hago es sustituir esa K por una 2pi entre lambda. ¿Lo ven? Ah, ok, 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 ok. Después nada más despejo el lambda. Listo, listo. Listo. Ok. Lo que pasa acá es que yo no conozco ese valor de B. Eso es un problemita. No lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo determinar lambda de esta forma. Pero ya tenemos el despeje por si en algún otro problema tuviéramos ese valor de B. O nos dijeran bien de qué está compuesto el aire. Entonces podemos ir a buscarlo en una tabla, ¿verdad? Pero no. Entonces, ¿qué otra ecuación nos sirve? Bueno, recordémonos que el sonido viaja a velocidad constante. O sea, el sonido no está ni acelerando ni esas cosas. Entonces, la ecuación que describe el movimiento del sonido es esta, ¿verdad? Y si yo en vez de distancia coloco longitud de onda y en vez de tiempo el periodo, esto es lo mismo que lambda por f. Son ecuaciones que ya habíamos trabajado antes, entonces de acá yo podría determinar lambda. ¿Por qué con esta? Porque me están dando la frecuencia.
Y ustedes me van a decir, profe, ¿pero qué velocidad pongo? Pero recuerden que es un sonido, y el sonido en el aire tiene una velocidad constante, y ustedes tienen que de una vez ya ir recordándola siempre. Es 344 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad del sonido. Un ejemplo. Si algo viaja más rápido que el sonido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se rompe la barrera del sonido y vamos a ver esos jets que van adelante y el sonido va atrás, ¿verdad? Entonces usamos eso, 344 sobre la frecuencia, que en este caso sería 1000 Hz. Y eso ya me da entonces la longitud de onda, que da 0,344 metros. Y ahí está nuestra longitud de onda. Ese sería el inciso A. Vamos con el inciso B. El B, todo bien con el A, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, Profe, entonces, una preguntita. ¿ah? ¿Qué unidades son las de lambda? Metros. Puede ser metros, nada más que cuando uno lee la literatura, digamos, lo que encuentra la longitud de onda es en nanómetros, porque normalmente la longitud de onda se usa para medir la longitud de onda de una luz, de una onda electromagnética, y son tan pequeñitas que entonces se dan en nanómetros, pero es una medida de longitud, entonces es metros. Gracias. Bueno, un gusto. Vamos con el B. Dice que para ondas de 1000 Hz en el aire, ¿qué amplitud de desplazamiento se requieren para que la amplitud de presión esté en el umbral del dolor? ¿Cuál es el umbral del dolor? 30 pascales. Entonces, vean que aquí se están dando las presiones en pascales. Entonces, ahora me están preguntando una amplitud de desplazamiento. Entonces, ok, el problema es que no tengo B para encontrar la nueva amplitud de desplazamiento, porque me están preguntando una nueva A. Voy a ponerle A2, una nueva amplitud de desplazamiento. ¿Cuándo? Cuando ahora la presión sea de 30 pascales. ¿Cuánto era antes? 3,0 por 10 a la menos 2 pascales. Entonces vemos que tenemos una presión 1, que es la de 3,0 por 10 a la menos 2 pascales, y tengo ahora una presión 2, que es la de 30 pascales. Me están preguntando que cuál es esa A2. ¿Cuánto era A1? 1,2 por 10 a la menos 8 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, vámonos a la ecuación, que hay que hacer algo que se hace mucho en los cursos de química, ¿verdad? Es ver la ecuación que tenemos, en este caso sería presión máxima igual a V por K por amplitud. Ahí podemos identificar que pase lo que pase con esa presión, estos dos valores que voy a encerrar acá en un círculo son constantes. ¿Por qué son constantes? Porque una es la constante representando el número de onda y la otra va a ser B, que también va a ser constante. Entonces, yo puedo decir que la cantidad P entre amplitud es constante. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, que yo podría decir que en algún momento, cuando la presión es la P1 entre la amplitud 1, va a ser igual a otro momento en el tiempo donde voy a tener una nueva presión 2 entre una amplitud 2. ¿Y qué creo? Una nueva ecuación. Aquí está. Con esta nueva ecuación yo podría encontrar cuál es esa amplitud 2. ¿Por qué? Porque yo conozco cuál es la P2, cuál es la P1 y la A1. Entonces despejamos la amplitud 2. Vamos a ver. Voy a mandar el P1 a dividir, la amplitud 1 a multiplicar y la amplitud 2 queda arriba. Entonces nada más es meter los datos. Acá vamos a ver cuánto es la presión 2. 30 pascales. ¿Cuánto es la presión 1?
3,0 por 10 a la menos 2 pascales, todo multiplicado por la amplitud de desplazamiento 1. Y me dicen cuánto les da eso. Profe, una consulta ahí, digamos, por ejemplo, esta como igualdad fue lo que usted hizo aquí, digamos, en este procedimiento que está haciendo de Ajá. la amplitud máxima es, ¿en qué casos es que se procede a hacer esa igualdad? ¿Cómo haciendo para identificarlo, digamos? Bueno, aquí es porque yo no conozco B, ¿verdad? Y como yo no conozco B, necesito ver cómo poder encontrar esa amplitud. Entonces, acá es como identificando que B y K son constantes, entonces yo mando todo lo que no es constante al otro lado. Cuando, es que tal vez no lo hemos hecho mucho, pero cuando veamos gases nos vamos a dar cuenta que en muchos casos, cuando las cosas, la forma de identificarlo sería porque algo cambió en el tiempo. Entonces, si a usted le dan datos en un tiempo determinado y luego le dan datos en otro tiempo determinado, entonces lo más seguro es que hay que ver qué es constante en la ecuación y montarse una ecuación que tenga de un lado lo que está en un tiempo y del otro lado lo que está en otro tiempo. No sé si me explico. Sí, 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 eso, pues, es eso que se, está como lloviendo, profe, es que se escucha como un aguacero ahí. sí, ya cerré la, bueno, ya se vino más fuerte. Sí, Entonces, la amplitud sería de esa manera, ¿verdad? Lo que hacemos es poner de un lado lo que hay en un tiempo determinado y en otro lado lo que hay en otro tiempo determinado. Sí, lo que pueden hacer es tener la ecuación ahí, ¿verdad? Ya a mano, en caso de que la tuvieran que volver a utilizar. no se escucha, profe. ¿No me escuchan? Solo la lluvia. ¿En serio? Sí, ¿Ahora? Dame un chat. ¿Ahora me escuchan? ahora un poco, ahora sí lo escucho. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, ok. Sí, es que tenía el micrófono muy alto, entonces estaba Ah, seguro ya. captando todo el sonido de afuera. Eh, bueno, entonces la amplitud 2 aquí me estaría dando, vamos a ver, estaría dando 1,2 por 10 a la menos 5 metros. Y esa sería la amplitud. Me dicen cuándo están para pasar al otro inciso. Y creo que con el otro inciso, la pregunta que me hicieron les va a quedar más clara. ¿Listos? Ok. En el inciso C, vean qué vacilón. Preguntan que qué longitud de onda y frecuencia debe tener las ondas con amplitud de desplazamiento de tanto para producir una amplitud de presión de tanto. O sea, es la misma situación. Tenemos un momento 1 y un momento 2. Están diciendo ahora qué va a pasar si cambia una variable. Necesitamos primero la ecuación. Ya hablamos que la ecuación es esta, ¿verdad? B por K por amplitud. Vimos que esto se puede también expresar como P máxima igual a B por 2pi entre lambda, ¿verdad? Que es cambiando la K por lambda. ¿Y qué es lo que me están preguntando? La longitud de onda y la frecuencia que va a tener. Pero cuando ya tengan la longitud de onda ya van a poder encontrar la frecuencia. Entonces primero encontremos uno. Vamos con la longitud de onda. Ok, es la misma cosa. Tengo esta ecuación y ahora necesito expresarla en términos de longitud en un tiempo 1 y en un tiempo 2 para poder determinar la nueva longitud. ¿Qué de esa ecuación es constante? Bueno,
Vean que dice, ¿qué longitud de onda y frecuencia deben tener las ondas con amplitud de desplazamiento de tanto para producir una amplitud de presión de tanto? O sea, esto se mantiene constante porque vea que dicen que qué longitud de onda y frecuencia deben de tener las ondas con esta amplitud. Entonces, como la amplitud es constante y la B es constante, ahora ¿qué es lo que voy? Ah, bueno, y el 2pi también es constante. ¿Qué es lo que voy a mandar al otro lado? El 2pi. Entonces me queda P máximo por lambda. Esto va a ser igual a una constante. ¿Vieron por qué estoy identificando a B constante y a A constante? Porque me dicen que para una amplitud de desplazamiento determinada, o sea, no cambia. Entonces, como esto es constante, yo puedo formar ahora una nueva ecuación que va a ser esta. P máximo 1 por lambda 1 es igual a P máximo 2 por lambda 2. Y de esta manera despejo lo que me preguntan, que es la longitud de onda a una P2 determinada. Entonces, mi lambda 2 sería lambda 1 por P1 entre P2. Y acá solo sería meter los datos. ¿Cuánto es la lambda 1? Mm, 1.2 por 10 a las 8, profe. no, esto es amplitud de desplazamiento. Esto era lo que se mantenía constante ahí. Eso lo habíamos determinado porque la lambda 1 es el caso 1. ¿Recuerdan? ¿Qué longitud de onda tiene esas ondas? En el inciso A. Eso ya lo habíamos determinado en uno de los incisos anteriores. 0,344. Perfecto. Esa sería la lambda 1. La presión 1 es la que me daba el problema. Que ahora lo que va a hacer, el inciso C lo que está haciendo es cambiando el valor de presión para ver qué longitud da. 3,0 por 10 a la menos 2 pascales. Entre la presión 2, que la que cambió, ¿cuál es? Vean acá, amplitud de presión, 1,5. Vean que no usé la amplitud de desplazamiento porque era constante. Entonces eso me ayudó a poder usar esta relación. La podían haber usado, pero cuando la usen se les va a cancelar, entonces no tiene como sentido. Cuando hagan esto, ¿verdad? Meten los valores, la lambda 2 les daría 6,9 metros. Entonces tendríamos una nueva longitud de onda. Ya luego, si quisieran encontrar la frecuencia, recuerden que la frecuencia es la velocidad que tiene la onda entre lambda. Entonces nada más sería los 344 entre la longitud que me acaba de dar, 6,9 metros. Sí. Eso da 50 Hz. Entonces, ¿cuál es? Ajá, dime, Mónica. No, profe, es que me quedó el micrófono abierto. Estaba así como Ok. analizando. Bueno. Entonces ven que aquí tal vez lo complicado es darse cuenta cuál es la ecuación y luego ver qué es lo que se mantiene constante y qué es lo que cambia. Porque si yo la ecuación pongo de un lado lo que cambia y de un lado lo constante, entonces yo podría hacer una nueva ecuación como lo que hicimos en este caso, ¿verdad? Con esta de acá. En el caso anterior, vamos a escribirla acá a ver si queda más claro, BK por A. En el caso anterior lo que cambiaban en el inciso era la presión y me decía que iba a obtener valores de amplitud. Entonces esto era lo constante. Pues como eso era lo constante, lo único que hacía uno era mandar lo que no es constante de un lado y me queda esto igual a una constante. Entonces como es igual a una constante, yo puedo hacer una ecuación para otros tiempos, ¿verdad? Evoluciones en ese sistema.
Eso se va a usar mucho en el capítulo de gases, cuando tengamos que trabajar ahí. ¿Estamos? Podemos pasar a este otro. Profe, ¿puede poner un momentito la pantalla anterior? Si me hace Ok. favor, es un segundo. Sí, sí. Me avisan ahí cuando están listos. Perfecto, gracias. Ok. Vamos a ver. Esta de acá es otro ejemplo, pero más metido en lo que es la velocidad. Entonces, aquí es como para que vean cómo usar las ecuaciones de velocidad, porque lo anterior era para usar la de fluctuaciones de presión, ¿verdad? Que es la primerita que está ahí. Ahora tenemos un oscilador, que es un oscilador, bueno, y yo no sé qué es. Puede ser una cuerda, puede ser cualquier objeto que cuando usted lo toque suene, ¿verdad? Porque está emitiendo ondas. Entonces es un oscilador. ¿Qué me dice? Que ese oscilador tiene una frecuencia de 1250 Hz y produce una onda sonora que viaja a través de un gas. Como viaja a través de un gas, bueno, ya me dan la velocidad, 325 metros sobre segundo. Como ya viaja a través de un gas, entonces ya sabemos cuál de estas ecuaciones usamos. Usamos esta de acá, ¿verdad? Suponiendo que el gas es un gas ideal. No sé si en química vieron como que si no era gases ideales, todas las ecuaciones del gas ideal y otras ecuaciones más que describen los movimientos de los gases van a cambiar. Se complica todo un poco. Entonces, para nuestro caso en física vamos a trabajar solo gases ideales. Esta sería la velocidad. Me dicen que ya tengo, la ecuación de velocidad era esta, ¿verdad? Ya me dan la velocidad y me dicen que la temperatura de ese gas, que no sabemos qué es de 22 grados centígrados. Luego dice que para cierto experimento ustedes necesitan que el oscilador, ¿verdad? Este objeto que está vibrando, produzca un sonido con una longitud de onda. Ustedes necesitan que la longitud de onda que produce sea de 28,5 centímetros, ¿verdad? Y si ustedes quieren que la longitud de onda sea de eso, me están preguntando a qué temperatura tengo que tener el gas para poder lograr esa longitud de onda. Parece algo súper complicado. No sé si alguien tiene una idea. Hay que hacer una Entonces, igualdad, como profe, entre, Sí, digamos, esos 28,5 igualarlo a la ecuación de arriba. No sé, pienso yo. eso nos podría servir. ¿Y para qué serviría? Para encontrar para hacer un despeje y encontrar la temperatura que nos están pidiendo. Sí, eso sería exacto. Pero tenemos un problema, Ujú. ¿verdad? Me están preguntando, bueno, sí, me preguntan la temperatura, pero no conozco M para poder hacerlo, porque voy a hacerlo acá, lo que usted me dijo. Voy a despejar la Profe, temperatura. Ajá. ¿tiene algo que ver con que nos estén dando el lambda en centímetros? No hay que convertirlo, se puede dejar así. Sí, hay que convertirlo en su momento, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Esto es la temperatura, haciendo el despeje. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿tengo la velocidad? Pues sí. Sí. Ah, ¿tengo este valorcito de acá? Sí, porque ese valorcito es constante, es 1,40 para los gases ideales. ¿Tengo la constante del gas ideal? Sí, también, ¿verdad? En química ustedes la vieron. Pero no tengo la masa, porque esa es la masa molar del gas y yo no sé qué gas es. Entonces, si yo llego a saber cuál es esa constante o esa masa, entonces yo podría determinar. No sé si a alguien se le ocurre cómo poder determinarlo. profe, y esa temperatura no hay que pasarla a Kelvin porque está en centígrados. ¿O queda así igual? En kelvins, eso va a depender de la constante de gases que utilices. Si la constante de gases tiene kelvins, entonces queda en kelvins. Si la constante de gas que utilizó está en grados, entonces usa con grados.
Porque en química me imagino que vieron varios valores de constante de gases, dependiendo las unidades. Ok. Bueno, ¿alguna idea? Profe, pero la masa molar es constante, o sea, si yo la llego a averiguar, no importa la temperatura que Es alcance el gas, ¿cierto? correcto, es correcto, así Entonces es. yo puedo despejar la masa con la temperatura que ya tengo. Perfecto, sí, eso. Esa es la clave. Esa masa yo la puedo determinar con los datos que conozco, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que conozco? Que la masa molar de ese gas es Y por R por T entre V al cuadrado. Vamos a ver, sería 1,40 o 1,4. Alguien que me dé el valor de la constante de gases. 8,3, 8.314, profe. 8,314. Ok, las unidades. Joules entre mol por Kelvin. Entonces ahí está lo que decía el compañero. Como está en mol por Kelvin, entonces hay que pasar esa temperatura a Kelvin. Son 24. Entonces recuerden que para expresarlo en Kelvin nada más le sumábamos 273. Que en realidad es 273,15, pero aquí lo vamos a redondear. Entonces sería 70, 80, 90, 97. 297 kelvins. ¿Verdad? Todo eso dividido entre la velocidad al cuadrado, que ya me la daban. 325 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería esa masa molar? Profe, eso sería como parecido como a la ley de Granja, algo así, de un científico. Más así, pareció verlo en Química 2. Sí, sí, sí. Sí, porque trabajamos gases ideales, entonces al final hay que utilizar muchas cosas que se utilizan en química. Cuando veamos gases en Física 3 se van a dar cuenta que prácticamente todos esos capítulos de química que se vieron vienen de algunas consideraciones que vamos a ver nosotros en física. Todo es ciencias, al final todo es lo mismo. No sé si me dan el valor de la masa molar cuando lo calculen. Profe, Ajá. a la hora de pasar de Kelvin, de grados Celsius a Kelvin, usted puso 24 y eran 22. Ah, y eran 22. Ok, entonces hacen ahí la corrección. Me dicen cuánto les da. Profe, a mí me da 10,56, me da. Ok, Joule. 10,56. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda de cuáles son las unidades de la masa molar? Bueno, aquí tenemos joules. ¿Verdad? ¿Qué eran los joules? Era Pero no son, fuerza por no son desplazamiento moles, profe. entre moles, ¿verdad? Recuerden que la masa molar es gramo entre mol, ¿verdad? En la tabla periódica. Entonces la fuerza era newtons y la distancia era metros. ¿Y qué era una fuerza? Una fuerza era kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces esas unidades se van a ir cancelando y cancelando. Vea que aquí los metros sobre segundo se cancelan con estos de acá. El metro que queda ahí con el metro, porque aquí es un metro al cuadrado.
Y ahí van cancelándose hasta quedar kilogramos. Entonces, esta fue la masa molar que obtuvimos. Recuerden que los moles es una cosa distinta a la masa molar. La masa molar se daba en kilogramos sobre mol. Una consulta, Entonces, esos 325 metros sobre segundo son elevados al cuadrado. todos, ajá, sí, correcto. Ah, no, entonces está malo, profe. Ah, ok. Sí. Ok, entonces me dice cuánto Sería, entonces, según mis cálculos, serían 0,032. Ok, ahí está, 0,032. Listo. Esa sería nuestra masa molar, entonces. Sí, ya decía que era muy grande esa masa molar. Con nuestra nueva masa molar, pues ya tenemos un dato que nos va a servir para poder encontrar la temperatura. Lo que pasa es que necesito una nueva velocidad, ¿verdad? Si no me va a dar la misma temperatura. La idea es que dé otra. Necesito encontrar mi nueva velocidad. Y la velocidad que es lambda por f, ¿verdad? ¿Y cuál es la nueva lambda? Bueno, ahí me la están dando, dice que son 28,5, que es la longitud de onda. Pasamos a metros, porque tiene que estar en metros, por la frecuencia, y la frecuencia del que está oscilando es de 1250 Hz. Entonces vamos a ver cuánto da esa nueva velocidad. Me avisan cuánto les da. Sería 356,25. Ok, vean que no da tan diferente. Y eso significa que vamos en un buen camino, no nos está dando algo extraño. Entonces, la nueva temperatura va a ser aplicar lo que tenemos, 0,032 kilogramos entre mol por 356,25. Me está quedando muy feo la ecuación. Si pudieran ir calculándola, voy a hacerlo acá. Temperatura va a ser entonces la masa molar, 0,032 kilogramos entre mol. Por la velocidad 3,56,25. Todo esto al cuadrado, la velocidad, dividido entre la constante de gases ideales, joules entre mol por Kelvin, y 1,4. Me dicen cuánto les da entonces la temperatura cuando aplican todo eso. Y esperemos que no nos dé un resultado extraño. Vean que el caso que estamos haciendo es como el caso más complicado, porque cuando viaja el sonido en el gas, la ecuación es como más grande, ¿verdad? Tiene más variables, depende de la masa molar, de la constante de los gases ideales, de varias cosas. Cuando hagan viajando en el agua o en el sólido es un poquito más sencillo. Profe, esa temperatura va a quedar en Kelvin. Correcto.
Y como en el problema no la daban en Celsius, la respuesta habría que darla en Celsius también. Eso ya depende de usted, ¿verdad? Si usted quiere, es más que todo como comparación. Entonces, si usted la compara con la de Kelvin, que teníamos, todo bien, ¿verdad? Ok, Si no le dicen, todo bien. perfecto. ¿Cuánto les da? Profe, a mí me da 348,91 kelvins. Ok, entonces está aumentando bastante, ¿verdad? Significa que si yo quiero esa longitud de onda determinada, yo necesito aumentar la temperatura. Y vean que ahí se aumentó bastante. La teníamos en, ¿cuánto era? En 2,95 y pasó a 3,48, ¿verdad? Entonces, más de 50 grados centígrados. Tiene que estar aumentando ese gas para que entonces me cambie a mí la longitud de onda. Estamos. Me avisan si están. Listo, profe. Ok, genial. Vean que entonces ya vimos el caso de las ecuaciones de presión y el caso de la velocidad del gas ideal. Entonces, ahí después les puedo decir cuál pueden hacer de un fluido y de un sólido, ¿verdad? Pero ya son más sencillitas porque vean que solo depende de dos variables, ¿verdad? Y conociendo esto sería una forma de ver cómo las ondas sonoras están viajando en medios, distintos medios. Ahora hay otro concepto que se llama intensidad del sonido. ¿Cuál es la intensidad y el nivel de intensidad? La intensidad se representa con una I y va a depender de algunas variables como la densidad, la B, ¿verdad? Esta constante B, de la frecuencia angular, de la amplitud, ¿verdad? Y también se puede expresar como amplitud de presión máxima entre 2 veces la densidad por la velocidad. Esas variables me van a mí a indicar más o menos cuál es la intensidad del sonido. Entre más frecuencia angular, más intensidad. Entre más denso sea el medio, más intensidad de sonido. Vean que aquí se decía lo que yo les estaba contando de que si estábamos en el espacio, la densidad de las partículas es tan bajo que la intensidad del sonido es casi nula. Que vean que depende de la densidad. Acá en esta ecuación podemos ver que la intensidad es proporcional a la densidad a la 1 medio. Y hay algo que se llama nivel de intensidad y es lo que uno conoce normalmente como decibeles. No sé si han escuchado que se permiten ciertos decibeles en una fiesta o qué sé yo, en una disco, en un bar o en una casa después de cierta hora. Es permitidos tantos decibeles, eso es lo que conocemos como nivel de intensidad. Y hay una forma de cómo encontrar el nivel de intensidad para una intensidad determinada. Vean que aquí hay una I y una I sub 0. La I sub 0 es un valor constante y la I es la intensidad a la cual ustedes quieren saber cuál es el nivel de intensidad. Vamos a hacer este ejercicio a ver cómo entendemos un poquito estos conceptos. Entonces, vamos a ver. Acá dice que una onda sonora le dan una cierta temperatura y una cierta frecuencia y una amplitud de desplazamiento para esa onda sonora. Y me preguntan por la amplitud de presión. Entonces, la amplitud de presión fue algo que ya vimos. ¿Verdad? O BKA. Es algo que ya vimos y ese valor de B es un valor que nosotros podemos determinar en una tabla. Y ahorita se los doy.
ver si lo tengo por acá. Bueno, voy a escribirlo aquí. B sería 1,42 por 10 a la 5. Ok. K es 2pi entre lambda, por lo tanto es a la metros a la menos 1, ¿verdad? Las unidades. Y la amplitud son unidades de metro. Entonces, ¿cuáles son las unidades que tiene que tener la amplitud de presión? Perdón, la constante B en pascales, porque estas dos se van a cancelar. Entonces, la unidad de B me da en pascales. Vamos a calcular entonces la P máxima. Sería, bueno, no tengo lambda, pero me están dando la frecuencia. Entonces, con la frecuencia yo podría determinar lambda. Y como es onda de sonido en el aire, su velocidad es de 344. Entonces, calculemos esa frecuencia. ¿Verdad? Si V es lambda por F, ¿verdad? Entonces, la frecuencia, perdón, la lambda, vamos a calcular, es V entre F. Lambda sería V entre F. ¿Cuánto es la velocidad? 344 metros sobre segundo. ¿Y cuánto es la frecuencia? Ahí me lo dan 150 Hz. Determinemos lambda. $2,29, profe. Ok, metros, ¿verdad? Entonces ya ahora sí, ya tengo a lambda. Vamos ahora sí a encontrar lo que necesitamos. 2pi entre los lambda, que serían 2,29 metros, por B, que sería 1,42 por 10 a la 5 pascales, por la amplitud. Que la amplitud de, ¿cuál es la amplitud? ¿Cómo se llama? Amplitud de desplazamiento. No se confundan con amplitud de presión. 5,0 por 10 a la menos. Bueno, eso está en milímetros. Hay que pasarlo a metros. Entonces, de milímetros a metros es a la menos 3. Y ya tiene un menos 3, entonces me queda a la menos 6. Me avisan cuánto les da entonces la presión máxima. $0,7 me da mi profe. Ok, 0,7 pascales. ¿Está bien? Entonces ya con lo que es, lo que sería la presión máxima, pues nosotros ya deberíamos de entonces encontrar lo que es la intensidad. Entonces vean que en un problema podríamos preguntar presión máxima y ya luego la intensidad. Y vean que es aplicar la ecuación que está ahí. Vamos a aplicarla. ¿Dónde está la intensidad? Yo veo más sencilla la que ya está despejada.
que es presión máxima al cuadrado entre 2 densidad por V. Porque yo ya tengo la presión. Ajá, dime. Creo que ahí está mal el cálculo que le dije de presión máxima. Ah, ok. Déjenme, Ahí me déjenme dice. nada más chequear un segundito. Ok, está bien. Voy a chequear yo a ver cuánto me da. Ahora me da 1,95. Sí, a mí también. Sí. Tiene como un poquito más de sentido. Vean que bueno, sí. Aún así son muy pequeñitas estas presiones. Pero ahí es normal porque una presión muy grande y un sonido nos daña el oído. Entonces, ahí tenemos esa presión, la ponemos acá. ¿Cuál densidad utilizo? Ustedes me van a decir, profe, pero la densidad no la dan. Y si la densidad no puedo. Y luego dicen, y sin la velocidad tampoco, pues ya sabemos que es una constante. Eso tienen que saberlo, si la damos o no, es 3,44 porque está viajando en el aire. La densidad es otro dato que ustedes deben conocer cuando hablamos de un sonido, porque viaja en el aire. En este caso, el aire tiene una densidad similar en todo el planeta, entonces vamos a usar una densidad ya establecida, que es de 1,20 kilogramos entre metros cúbicos. Es la densidad del fluido en la que está viajando. Si le hubiéramos dicho que es el metal, un aluminio, entonces ponen la densidad del aluminio. Vamos a ver cuánto da eso. $4,61 me da. 4,61 por 10 a la menos 3. Unidades de la intensidad. Watts entre metros cuadrados. Esas van a ser las unidades. Cualquier cosita, hay una ecuación, siempre funciona para la intensidad, que es potencia entre área. Ténganlo ahí por cualquier cosa. Listo, esa sería nuestra intensidad. Ahora vamos a aprender a pasar esa intensidad a decibeles, que es otra cosa muy útil. ¿Cómo pasamos la intensidad a decibeles? Bueno, para eso hay que utilizar la otra ecuación que les había enseñado. Es la que dice un beta. Beta es igual a 10 decibeles por el logaritmo, en base 10, ¿verdad? No pongan el logaritmo natural. Y 2 entre I1. Entonces, para eso, nosotros tenemos que, veanlo ahí donde está la ecuación, para eso necesitamos conocer un valor de intensidad, que es lo que le llaman, bueno, el sonido tiene diferentes como rangos. Cuando yo empiezo ahí a oír y cuando no estoy escuchando o cuando llego al umbral del dolor. Entonces, ese ahí uno es el momento en donde el oído ya detecta un sonido, o sea, ya detecta la vibración del sonido.
porque el sonido siempre, bueno, el sonido la onda va a estar siempre. Lo que hace el cerebro es detectar un rango nada más. Es como los colores. Hay muchos colores que no vemos, pero es porque nuestro cerebro solo detecta un rango de todos los colores. Entonces, ponemos los 10 decibeles, ponemos en la calculadora el logaritmo, y donde dice I2, ponemos lo que determinamos, porque ahí es donde queremos ver cuántos son los decibeles. Y en I1 ponemos ese valor de intensidad. Vamos a ver. ¿Alguno lo tiene por ahí? ¿Sabe cuánto es? Si no, se los voy a escribir aquí. Ese I0, ténganlo apuntado porque siempre va a ser el mismo. 1,0 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Entonces lo ponemos acá. Y de esta manera ya podemos determinar cuántos son los decibeles. Esto normalmente se expresa como un delta beta, porque es una diferencia de decibeles. Desde donde empieza uno a escuchar al punto donde yo quiero saber cuántos decibeles hay. Vamos a ver, 10 por... Es el que dice log en la calculadora. ...96,64. Entonces tenemos 96,4 decibeles. Eso sería el nivel de intensidad del sonido de lo que está pasando acá. Estamos. Sí, profe. Genial, genial. Entonces vean que en este problema hicimos tres cosas distintas. Encontramos esa presión máxima, que ya vimos que esa presión se da en las partículas que están interviniendo en el sonido, o que son el medio en el cual el sonido está viajando. Entonces tienen una presión y se determinaba de esa manera. ¿Qué ocupamos para la presión? Bueno, el K, que es el número de onda, el B, que es una constante que va a depender del medio, que en este caso ahí les di el valor, y la amplitud de presión, perdón, la amplitud de desplazamiento, que es más o menos la distancia que se desplaza la onda que produce el movimiento o la oscilación de las partículas que están en el medio del sonido. Y luego usamos la ecuación de decibeles. Esa ecuación de decibeles quiero que ustedes la usen para determinar esto como una tarea. Este problema de acá. Entonces tómenle un pantallazo, intenten hacerlo, ¿verdad? Igual en YouTube está ya este problema resuelto, ¿verdad? Por si lo quieren chequear y que no estén tan perdidos, para que hagan este problema. Este se hace solo con una ecuación de decibeles. Y lo que me pregunta es la diferencia que hay entre los niveles de intensidad del sonido. Diferencia entre niveles de intensidad, está preguntando por esto. Entonces, para que lo intenten ver. Sí. Profe, una preguntita. Este tema que estamos viendo y el pasado es el que nos va a salir en la videoconferencia, ¿verdad? Correcto, sí. Y ya este sería el último tema. De hecho, sería ya la última tutoría. Ah, está bien. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces en YouTube está este problema ya resuelto y un montón más que les puede ayudar. Entonces, este quedaría como tarea. Y ahorita nada más quiero hablarles de esto otro, por si se encuentran con algo así. ¿Verdad? La frecuencia. La frecuencia, cuando yo toco un instrumento musical, digamos una flauta, ustedes van a notar que hay notas agudas y notas graves, que es lo que uno normalmente habla, ¿verdad? O cuando alguien canta, que alguien es soprano, alguien es tenor, y eso va a depender si canta agudo o canta grave. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, son frecuencias distintas. Entre más alta sea la frecuencia,
un número más grande la frecuencia, son notas más agudas. Entre más bajas sean las frecuencias, son notas más bajas. Entonces, cuando yo tengo un ejemplo, una nota, yo puedo conocer sus frecuencias, ¿verdad? Con estas ecuaciones, donde tengo dos tipos de instrumentos, podría llamarle uno que le llamamos tubo abierto y uno que le llamamos tubo cerrado. Dependiendo del tubo abierto, las ecuaciones que ustedes deben de utilizar son estas. Y si es un tubo cerrado, pues usan estas otras. Entonces, ahí vean lo que dice. Cuando tenemos el caso del tubo cerrado, que sería un abierto solo en un extremo, entonces sería como un instrumento donde se sopla en un extremo y del otro está cerrado. Los huequitos, entonces conforme ustedes cierran los huequitos, ¿qué es lo que van a hacerle a ese tubo? Pues le dan mayor longitud. Esa longitud sería este L de acá. Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo, y esto es bueno para que lo vean en teoría, dos tubos cerrados. Este tiene una longitud L y el otro tiene una longitud L1. El L tiene una longitud mayor, por lo tanto, ¿qué va a pasar con su frecuencia? Va a ser más baja, porque el denominador, pues, ¿cómo se llama? El denominador va a ser más grande, entonces el número se hace, pues más grande, digo, más pequeño. Entonces, ¿cuál de los dos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál de los dos sonaría más grave? El de mayor longitud. El más pequeño, digo yo, profe. El que suena más grave. Sí, yo pienso que el más pequeño. No sé si estoy equivocado. Yo creo que el más grande. Ok, correcto. El más grande es el que va a sonar más grave. ¿Por qué? Porque la L va a ser mayor y la L, entonces, al serse mayor, el valor de frecuencia va a dar más bajo. Entonces, como la frecuencia es más baja, vamos a tener un valor de un sonido más grave. Eso lo pueden ver también porque si la frecuencia, recuerden que, bueno, recuerden que V es lambda por F. Lambda es V entre F. Cuando F es muy grande, la longitud de onda es pequeña, entonces la onda es así. Y cuando la frecuencia es muy pequeña, entonces lambda es muy grande. Entonces, estas ondas son asociadas a sonidos agudos. Y estas otras ondas es asociadas a sonidos graves. De hecho, los sonidos agudos, por eso, un equipo de sonido lo ponen a mucho volumen y se pierde rápido el sonido agudo. ¿Por qué? Porque la onda se pierde, o sea, no viaja tan largo porque al ser tan pequeñita la longitud de onda, va con mucha energía y choca con cualquier cosa y se pierde. En cambio, un sonido grave viaja más largo porque la longitud de onda es más grande y entonces llega hacia donde uno, aunque esté muy lejos del equipo de sonido. Entonces, si ustedes ven una casa con mucho volumen, ¿qué escuchan ustedes de largo? Solo el retumbo, ¿verdad? Por eso la onda con longitud de onda más grande es la que se extiende y viaja mayor distancia. Eso es lo que quiero que vean de esto, ¿verdad? De esa relación entre longitudes, cómo las frecuencias van a ir cambiando en un instrumento de tubo cerrado o de tubo abierto. Esto se los voy a dejar para que medio lo intenten hacer de tarea, este otro, ¿no? Porque más que todo lo que me interesa es que entiendan bien esta relación entre longitud, entre velocidad y lambda. Para entrar a esto que me interesa, porque esto es muy importante, en caso que lo vayamos a usar en efecto Doppler en la videoconferencia. Entonces, la idea es que hagamos algo efecto Doppler. Cuando ustedes estudien efecto Doppler, se va a encontrar, digamos, en internet, mucha gente que explica un montón de ecuaciones para diferentes casos del efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, aquí se los pongo en la imagen. Vean ese avión que se mueve a la derecha. ¿Qué le pasa? Estas distancias de acá son longitudes de onda.
la distancia entre cresta a cresta. Entonces, si esas son longitudes de onda, las distancias entre cresta a cresta, entonces, ¿qué es lo que pasa con el frente de la onda? Conforme el avión se va acercando, digamos, a una persona que está ahí, digamos, bueno, ahí estaría en el aire volando, pero no importa. Imaginemos que es Goku ahí. Está volando. Entonces, ¿qué pasa con la onda que le llega a la persona? Cada vez tiene una longitud de onda más corta. Entonces, ¿qué era una longitud de onda corta? ¿Qué les había dicho que estaba asociado a un sonido agudo? Y la longitud de onda más grande estaba asociada a un sonido grave. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la persona? Conforme el avión se le va acercando a la persona, va a escuchar un sonido más agudo. Y por eso cuando ustedes ven una moto, empiezan a escucharla grave y cada vez más agudo, más agudo, más agudo, más agudo. Y cuando pasan por donde ustedes y después de que pasaron donde ustedes, ahora más bien la van a escuchar cada vez más grave, más grave, más grave, más grave. Hay una diferencia en la frecuencia. Y no es que la moto o el avión esté cambiando la frecuencia, no, sino que lo que nos llega a nosotros es diferente. Entonces, en Moderna van a ver que eso pasa con todas las ondas. De hecho, no sé si han escuchado a Edwin Hubble, cuando él estaba viendo galaxias y se dio cuenta que las galaxias, la longitud de onda, de la onda electromagnética de luz que llegaba de las galaxias a la observación que él hacía, cada vez se iba corriendo hacia otro color, que era como al rojo. Y él decía, pero ¿por qué se está corriendo al rojo? Porque cuando se corre al rojo es como el caso de que cada vez la longitud de onda que le llegaba de la galaxia era más grande, cada vez más grande. Entonces ahí fue donde él dijo, no, lo que está sucediendo es que el espacio que hay entre la galaxia y la Tierra se está separando, y como se está separando, cada vez que yo mido la longitud de onda de esa galaxia, tiene un corrimiento al rojo. Y eso se le llamó después la expansión del universo. Entonces, con un efecto Doppler, no aplicado a una onda de sonido, sino a una onda electromagnética, se dan cuenta que el universo se está expandiendo. Profe. Dime. Y entonces así es como se explican los diferentes tonos en las voces. Los tonos en las voces sería frecuencias distintas que la persona puede emitir. Qué sé yo, que sus cuerdas vocales están vibrando a una cierta frecuencia distinta que otra persona. Entonces hay gente que tiene una tonalidad soprano, otros más tenor, ¿verdad? No sé si más o menos por ahí va la pregunta. Sí, que entonces, por ejemplo, los tonos más graves tienen esa longitud más amplia, digamos, la vibración es como más larga. Sí, en realidad lo que estaría pasando es que las cuerdas vocales de la persona están vibrando con más lentitud. Y una persona que tira un tono muy alto es porque las cuerdas vocales están vibrando con mayor frecuencia. O sea, más rápido están vibrando. Entonces es una vibración más rápida y produce un sonido más agudo, que es una frecuencia más alta y una longitud de onda más corta. Gracias. Listo. Entonces, vamos a hacer este problema para ver si queda claro este tema y después les dejaría este de tarea, que este también está en ese otro video ya resuelto y explicado para que lo pasen a ver. Cuando Profe, está en el canal de YouTube suyo, esos videos. Ajá, sí, puedo pasarles porque tal vez cuesta conseguirlo, entonces ver dónde está, voy a pasarles porque ya el de teoría sí se los pasé y se los puse en plataforma, pero voy a tratar de pasarles entonces el de resolución de problemas. Ok, vamos a hacer esto. Vean que para poder hacer, bueno, más bien voy a dejar de tarea que igual los dos están resueltos, y voy a hacer porque si hago es mejor hacer para que me entiendan bien, y ya después ustedes intentan hacer o ven el video de ese. Ok, vamos a hacer Este es vacilón, ¿verdad? Habla de un planeta raro que se llama Arrakis. Entonces voy a hacer aquí un planeta raro, un árbol en ese planeta raro. Bueno, el dibujo no es así como muy bien. Ahí está. Y dice que hay un ornitoide macho. Yo no sé qué es un ornitoide macho, pero dice que vuela. Imaginémonos que es como un ave. Ahí está uno, ¿verdad? Dice que un ornitoide macho vuela hacia su compañera. Entonces vamos a hacerlo hacia allá volando. Ahí está, imagínense que es el ave. Dice que vuela hacia la compañera con una velocidad de 25 metros sobre segundo, mientras canta con una frecuencia de 1200 Hz. La hembra estacionada oye un tono de
1240, porque lo que les dije, cuando uno escucha un sonido no es la frecuencia real la que está escuchando, es lo que le llega a uno. Y como él está en movimiento, pues hay un cierto efecto Doppler. La hembra está estacionaria, entonces la velocidad de ella es 0. Entonces, calcule la rapidez del sonido en la atmósfera de ese planeta. Vamos a ver cómo se hace eso. ¿Cuál es la ecuación de efecto Doppler? Solo hay una. No se compliquen en aprenderse ese montón, ¿verdad? Es esta. Y de esto tiene que salir todo. Entonces vamos a tratar de hacerla acá. Bueno, ahí está diferente. No, sí, esa es. FL igual V más VL, ahorita vamos a hablar qué es eso, entre V más VS por FS. Esta es la ecuación. Entonces, ¿quién es FL? Vea que aquí eso está en inglés. Entonces, L es del que está escuchando, ¿verdad? Del listening. Entonces, el que está escuchando. Y S es el de la fuente. Entonces, este es frecuencia del, vamos a decirle, receptor. Cuando vean FS de la fuente. Entonces, para no escribir tanto, voy a decir S es la fuente y L es el receptor. Ahora, hay una técnica, ¿verdad?, para poder usar esta ecuación, porque vean que realmente esto tiene un más menos y aquí un más menos. Significa que la velocidad del receptor y de la fuente se van a dar o positivas o negativas. Y eso no tiene que ver con lo que antes habíamos visto de positivos y negativos, no. No es eso. No es que si se mueve a la derecha es positivo y si se mueve a la izquierda es negativo, no, no es eso. Entonces, ¿qué significa entonces? Que, vamos, el libro habla de esto, una L, una flecha y una S, y un positivo arriba. Entonces, lo que quiere decir es que en los casos que el objeto se esté moviendo de la dirección L a S, vamos a tomarlo positivo, esa velocidad. En el caso que no sea así, negativo. Entonces, primero, para poder saber qué signos tienen las velocidades, necesitamos identificar quién es L y quién es S. En nuestro dibujo, ¿quién sería L? Vea que el que está cantando es el que va volando. Entonces, ¿quién sería L? La hembra. La hembra. ¿Y quién sería la fuente? El que va cantando. Entonces, vean que aquí tenemos, para VL es muy fácil porque me están diciendo que está en reposo. Entonces es 0, ¿verdad? Entonces VL es 0. Es el primer VL es 0. Para VS, vamos a ver la dirección que tiene la velocidad VS. Esta es VS, ¿verdad? Que es la velocidad de la fuente. Vea que se mueve en el sentido de S a L. ¿Lo ven? Porque S está a la derecha y L está a la izquierda. Entonces no se está moviendo de L a S. Entonces, ¿qué signo tendría VS? Negativo. Negativo. Y listo. Ya lo único que queda es sustituir en la ecuación. ¿Verdad? Pero como me está, bueno, hagamos la ecuación acá, FL. Vean que como la velocidad L es 0, entonces esto se hace 0. Me queda V entre V más, perdón, más no, que no es más, porque ya vimos que era negativo. Y Fs. Y ahora despejemos V, porque esa es la que me están preguntando. Ya eso sería un despeje, ya sería algo matemático. Vamos a hacerlo acá. Eso para allá, y aquí me quedó V por Fs. Entonces sería FL por V menos FL por 25. Igual a V por Fs. Mando este para acá, me queda V, FL menos Fs. Y esto negativo lo mando al otro lado, menos, no, más FL por 25. Entonces V va a ser FL, ¿cuánto vale? 1240. Vean que es la frecuencia del que está escuchando por 25 entre FL menos FS. FL es 1240 y FS es 1200.
Entonces tengan mucho cuidado cuando hacen este tipo de problemas, hagan el dibujo, no crean que hacer el dibujo está mal, o sea, tienen que hacerlo para ubicarse un poco, luego identifican quién es L, quién es S, y luego identifican los signos de VL y de VS. Una vez teniendo eso, ya lo demás sería calcular nada más. Vean que la velocidad del sonido en ese planeta es de 775. Profe, Ajá. ahí arribita en la ecuación, cuando usted está haciendo el despeje, hay un símbolo que no alcanzo a ver qué es, donde iguala la velocidad por la variación, las dos, digamos, Ah, ok, tiene eso es ajá, positivo. Es que fue que me confundí, pero sí, sí, no hay ningún signo ahí. ok, Porque él estaba negativo de un lado y lo mandé al otro lado a sumar. ok, perfecto, gracias. Entonces vean que estos problemas de efecto Doppler no son difíciles, siempre y cuando ustedes sepan el signo de VL y VS. Todo lo demás es despejar o encontrar lo que me pregunto. Acá es muy común ver que, digamos, los estudiantes lo que hacen es que agarran la ecuación y nada más meten los datos que tiene el problema. Entonces, así sería muy sencillo, pero al hacer eso no están contemplando si la velocidad que tengo que meter es positiva o es negativa. Entonces, por eso les dejo de tarea esta de acá, que si logran hacer este y ven el video y lo llegan a entender, sería súper bien, porque aquí se está haciendo ya sea el tren A a la persona o del tren B a la persona. Entonces, tal vez nada más como para recapitular, si esta de la persona tiene un radio, ¿verdad? Y va escuchando música y va caminando hacia allá, y aquí tenemos otra persona que va caminando hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Quién es L? El que escucha siempre. Y ese, el que va sonando, o el que va haciendo bulla. Entonces, VS sería esta y VL sería esta. Ahora, los signos. LAS siempre va a ser positivo. Entonces, ¿dónde está L? Está de este lado. ¿Quién es el único? ¿Cuál es la única velocidad que va en el sentido de LAS? De esas dos. ¿Quién me dice ahí? ¿Cuál tiene ese sentido de LAS? Profe, se ven al revés, digamos, se mantiene siempre la Ajá. relación. Sí, exacto, puede que se haga al revés. La cosa es que vaya de L a S. Okay. Porque vea que en el dibujo mío L está aquí y S está acá. Entonces más bien este sería la flecha que debería ser la positiva. Entonces ahí ¿quién sería el positivo? El de la derecha. Correcto, VL. Por eso quería que hiciéramos para que no se confundan. VL es mayor a 0. VS no, porque VS está del sentido de S a L. Entonces siempre hay que identificar, digamos, si aquí está la fuente y yo estoy atrás, ¿verdad? Bueno, la fuente también va para allá y yo voy para allá. Entonces yo digo, ¿dónde está L? L está acá, S está acá. Entonces todo lo que vaya hacia allá va a ser positivo. Entonces en este caso VL sería mayor que 0 porque se está moviendo de L a S. ¿Verdad? En cambio, la otra, que sería el sonido VS, va más bien hacia el otro lado. Entonces está moviéndose de S a L, entonces VS sería negativo. Eso es lo que tienen que fijar. ¿Hacia dónde va ese sonido, esa onda de sonido? Si va de L a S es positiva y si va de S a L negativa. Y con eso ya determina el problema. Y eso era lo que les traía. No sé si tienen alguna consulta. Profe, para los del grupo de lunes, este video nosotros no lo podemos accesar por Teams. ¿Usted lo va a subir al canal de YouTube? Sí, tengo que subirlo a canal de YouTube. Entonces voy a ponerlo a descargar después del laboratorio. Porque si no, no me sirve el laboratorio. Porque si no se pega el internet. Después del laboratorio ya la pongo a descargar y esta se tiene que subir para que lo puedan ver ustedes también.
Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Porque Bueno, nos sirve con gusto. bastante para repasar bastante. Sí, ojalá que todo salga bien, ¿verdad? Ya queda poquito, ya esto era lo último, ¿verdad? Entonces ya lo que queda es estudiar para la videoconferencia y desearles toda la suerte, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, profe, muchas gracias. Bueno. Consulta. Profe, Dime. en la videoconferencia usted para la pasada dijo que unos capítulos entraban para un día y unos para el otro. ¿En este va a ser normal? ¿Los dos para cualquier Sí, semana? Sí, los dos, porque solo hay una semana. O sea, ahora todas las videoconferencias quedaron para la segunda semana. Profe, serían Entonces, 15 y 16, ¿verdad? sí, 15 y 16, correcto. Ok, profe, está bien. Gracias. Bueno, Hasta luego. luego. Muchas gracias.